rápidamente al libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, versículo 10. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea Dios. Gracias Jesús, te adoramos, Señor. Lucas capítulo 19, versículo 10. Antes de leerlo, quiero que usted escuche lo siguiente. Anoche estuve en una guerra espiritual la mayoría de la noche y no pude dormir nada. Y a veces el Señor permite tales luchas para poder retar a la persona que va a predicar el mensaje. Y el mensaje que se les va a predicar hoy, me atrevo a decir que el 80 o 90% de la iglesia, no solamente hablando de esta iglesia, hablando de la iglesia en general, nunca lo va a aplicar. Yo creo que el 100% de la iglesia lo debe que aplicar, y yo creo firmemente que hoy el Señor va a hacer algo maravilloso en la vida de alguien en esta noche. Lucas 19, versículo 10. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una vez más, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Puede tomar asiento. Gloria al Señor. Quiero empezar en esta noche diciéndote lo siguiente, y que no se te olvide durante el mensaje. Nunca te olvides el propósito de la salvación. Nunca te olvides el propósito de la salvación. Nunca te olvides el propósito de la salvación. No te olvides que Dios nos ha salvado a nosotros con un propósito. Según Mission Insight es un sitio web que la Asamblea de Dios tiene para nosotros como ministros poder ir y mirar lo que está a nuestro alrededor, o los censos del país o de las naciones. Y dice lo siguiente, que la China, el país, la nación China, tiene aproximadamente 1.39 billones de habitantes, y la China es el país número 1 que tiene almas, que tiene gente más perdidas en todo el mundo entero. De esos 1.39 billones de habitantes, la mayoría de ellos, se dice que casi el 85% de ellos está perdido. La India tiene 1.25 habitantes en la tierra, y es el segundo país que tiene a gente más perdida en la India. Pero algo muy asombrante es que los Estados Unidos, el país que sale a México, a Guatemala, a El Salvador, a Colombia, que sale a África, que sale alrededor del mundo a predicar la palabra, los Estados Unidos es el tercer país más perdido en todo el mundo, y tiene 318.9 millones de habitantes en los Estados Unidos, y se dice que 190 millones de ellos, o de esos habitantes, no conocen a Cristo para nada. Escúchame por un momento. La ciudad de Westminster contiene aproximadamente 91.702 habitantes, los cuales 22.000 son hispanos. De esos 91.000 habitantes, el 61% son católicos, el 4.7 son judíos, el 3.8 son mormones, el 3.4 son carismáticos, el 3% son islámicos, el 2% son bautistas. Pero aquí viene lo interesante: el 2% son presbiterianos, el 1.7 son evangélicos o son luteranos, y el 1.8 son de iglesias independientes. El 15% están bajo la categoría otro o no creyente y forman
forman parte de sectas. De estas sectas incluyen iglesias satánicas. Cuando usted va a Google y encuentra para ver cuántas iglesias satánicas o sectas hay, usted va a encontrar un número muy asombrante. En septiembre del año pasado, en el 2014, los satánicos se levantaron contra la iglesia y aún contra el condado de Orange y dijeron lo siguiente: si la iglesia evangélica, o sea la iglesia pentecostal, la iglesia que es redimida con la sangre del Cordero, si la iglesia evangélica va a predicar a Cristo, si la iglesia evangélica va a predicar un cambio de vida, que su matrimonio puede cambiar, que su hijo puede cambiar, que hay salvación de alma y que puedes adorar a Dios y puedes ir a la iglesia, el satánico dijo lo siguiente: que nosotros vamos a tomar nuestros derechos civiles como ciudadanos de este país y vamos a pasar una literatura a los niños en la escuela, que ese libro se llama El Gran Libro y Actividades Satánicas. Fue aprobado en septiembre como 14 al 16 del 2014 que se pase aquí en Orange County. Ellos, o sea los niños, tendrán la oportunidad a experimentar quién es Satanás, qué es la oscuridad y cuáles son los símbolos satánicos, demostrarles la verdad de la iglesia. Y es interesante aquí porque ellos se están refiriendo a revelarles y demostrarles en realidad quién es la iglesia de Cristo, y presentarles quién es o quiénes somos ellos como templo satánico. Ellos que decidan a quién van a servir, si van a servir a Dios o van a servir a Satanás. Y es interesante porque la persona común cree que hay un Dios y aún sabe que hay un diablo, pero simplemente ignoramos a Dios y al diablo, y la persona vive el estilo de vida que él o ella quiere. Es interesante. Los satánicos dicen: si la iglesia va a orar, nosotros vamos a orar más. Si la iglesia va a ayunar, nosotros vamos a ayunar más. Si la iglesia va a evangelizar, nosotros la vamos a dar. Amado hermano, hay poder en la sangre del Jesucristo. Él vino a libertar a los cautivos, a sacarlos de la oscuridad y poner nuestro pie sobre peña. Pero es interesante la dedicación de alguien que profesa alabar a Satanás. Agárrate del asiento en esta noche, amado hermano. Aleluya. Hay 91,000 habitantes en nuestra ciudad y necesitan que escuchar del amor de Cristo. Necesita que conocer al Dios que se alaba y al Dios de la Biblia. Nunca te olvides que estamos edificando el reino de Dios en esta ciudad y en esta comunidad. El desafío de todo creyente, el desafío, el reto de todo creyente, de todo aquel que profesa ser redimido con la sangre de Cristo, de todo aquel que profesa ser la iglesia del Nuevo Testamento, es que la iglesia crezca y sea faro de luz en la comunidad para recoger una cosecha de almas para toda honra y gloria del Señor. Pero estoy seguro que Dios no nos puso Dios nos puso aquí como iglesia, nos plantó aquí en Westminster como individuales, como familias, como generación de adoradores, para provocar un avivamiento sobre esta tierra, sobre este país y sobre esta nación. Y yo creo solamente que nosotros vamos a ver la cosecha de almas de todas las edades. Por las últimas 3 semanas les he estado haciendo el énfasis que hay gente en nuestra ciudad necesitada, que hay gente atormentada y que hay gente
incapaz de hacer algo por sí mismo sin la ayuda de Cristo o la presentación de Jesucristo. La Escritura dice esto en 1 de Pedro 4:18. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparece el impío y el pecador? Si el justo, aquel que está viviendo aparte del pecado, con dificultad se salva, ¿en dónde aparece el impío y el pecador? Al iniciar el ministerio de Cristo, al lanzar su ministerio solamente duró 3 años y medio, según los teólogos, como entendemos la Escritura, que inició su ministerio a la edad de 30 años, pero al iniciar su ministerio y antes de elegir a los 12 discípulos, la Escritura dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas en Mateo capítulo 9. Antes de elegir a los 12, Jesús tenía una compasión sobre la multitud, porque estaban desamparados, estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. La palabra desamparado en el griego significa una persona sola, persona abandonada, persona angustiada, sin que nadie le interese, una persona pecadora, una persona vil, una persona que no tiene dirección, alguien que es rechazada por la sociedad, que literalmente significa que esa persona desamparada es una persona desmayada, una oveja acusada, dispersas, es echada fuera de la tierra, andando alrededor sin dirección. Y al ver que la multitud andaba abandonada, andaba siendo acusada, se estaba a punto a desmayarse, Cristo miró sobre las multitudes y tuvo compasión de aquellas almas. Se le movieron las entrañas de su interior, de lo más profundo de su ser. Él sintió la necesidad del pueblo. Qué interesante es, amado hermano, porque no solamente miró la necesidad de la multitud, Él sintió las necesidades de las multitudes. Jesús es el modelo perfecto de la evangelización de la tierra. El corazón de Dios es un corazón evangelístico. Si no fuera así, usted ni yo estuviéramos acá en esta noche. El corazón de Dios, que yo creo, está lleno de evangelismo, está lleno de misiones. La Escritura dice en Mateo 9:35 que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Antes que Jesús eligiera a los 12, les dice: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y por primera vez en la Escritura, Jesús empieza a hablarle a las multitudes y está enfrente de aquellos que van a ser discípulos, de aquellos que van a ser maestros, que van a ser estudiantes, que van a duplicar su vida. Por primera vez delante de las multitudes le empieza a decir: rogad, empieza a orar, empieza a interceder para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies. Qué interesante es, porque antes que fuesen elegidos, Jesús ya le estaba diciendo que había una importancia dentro de ellos de ser obreros en el reino del Señor. En Mateo capítulo 10, Jesús elige a los 12 obreros. Pero con esta elección viene una responsabilidad tremenda. Con la elección nuestra viene una responsabilidad de llevar a cabo sobre esta tierra. El propósito de la salvación viene con responsabilidad, viene con requisitos. No me malentiendan, entiendo lo que dice Efesios 2:8.
escritura también dice que la fe sin obras es completamente muerta. La fe sin obras es completamente muerta. Entonces aquí, antes de la elección, Jesús les estaba dando una responsabilidad a aquellos. No es para que ellos carguen el título de ser discípulo de aquellos que andan caminando con Jesús, pero si vas a andar conmigo, significa que llevas responsabilidad. Si me vas a seguir a mí y van a reconocerte a ti como cristiano, entonces tienes que llevar esa responsabilidad. Tienes que entender que tienes que orar y rogar, pedirle al Señor que envíe obreros, porque a la verdad los obreros son pocos. Jesús les decía que tenían que trabajar para el Señor de la mies. O sea que cada obrero o cada creyente debería o debe que estar activo dentro del rebaño. Amado hermano, ninguna iglesia o o persona como individuo puede conformarse o estar satisfecho con lo que tiene o por lo que hizo en el pasado por el Señor. Posiblemente hay gente que ha estado tan activa en años anteriores. Ayer ya pasó y vivimos por el hoy para llegar hacia el futuro. Hay un presente en que trabajar. Nadie nos garantiza la vida y hay un presente, un ahorita, right now, en que trabajar. No puedes estar conforme ni satisfecho con solo ser persona de oración. No puedes estar satisfecho ni conforme con solo ser persona que diezma. No puedes estar conforme ni satisfecho con solo llegar a la iglesia y sentarte en las bancas. Les dije que el 80 al 90% nunca va a aplicar este mensaje o mensaje como este. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes en ver que los mormones andan en las bicicletas predicando un camino incorrecto, pero ellos profesan ser el camino correcto? Predican que Cristo solo es un Dios pequeño, pequeñito. Por eso yo nunca he acostumbrado decirle a Dios Diosito o papito. Respeto a las personas que hablan de esa manera, pero para mí, cuando el mormón dice que solamente es un Diosito, para mí no es un Diosito. Él es el Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el creador del universo, y no hay nadie como Él. La escritura dice que Él es el poderoso gigante. Entonces para mí no es el Diosito, pero el mormón anda en la bicicleta bien trajeado, con su camisa blanca, pantalón negro, y anda con su casco y anda diciendo que Jesús solamente es un Diosito y que ellos predican al Dios verdadero. Pero algo interesante, amado hermano, que el mormón gana miles de almas. ¿Cómo te sientes en ver que los testigos de Jehová tocan las puertas y aún me atrevo a decir que han tocado nuestra puerta también? Si no puede decir amén, diga ouch, y sé que estás vivo. ¿Le han tocado la puerta, sí o no? ¿Cómo te sientes a ver que una persona viene a presentarte a un Dios que no conocen? La palabra de Dios dice que tienes que entrar por la puerta, y la puerta es Cristo, y aquel que no entra por la puerta es un ladrón. No, nadie llega al Padre si no es por Jesucristo. Pero ellos fielmente, yo no sé si usted los ha visto
pero Él nunca es Dios y nunca va a ser Dios. En la iglesia de Cristo, ¿qué está haciendo? Pregúntele a su vecino, ¿qué estás haciendo tú? Se dice que el cristiano ideal debe que tener los pies del testigo de Jehová, tiene que tener las manos de los mormones, tiene que tener la doctrina del bautista y tiene que tener el fuego del pentecostal. Mateo capítulo 10 versículo 1 empieza la escritura. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y yendo predicando diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y les dice: ve y sana los enfermos, ve y limpia los leprosos, ve y levanta a los muertos, ve y echa fuera a demonios, porque de gracia recibiste, también da de gracia. No te quedes con lo que yo te he dado, no te quedes en la banca solamente meditando de ello. Yo te he dado algo a ti gratis completamente, te lo he dado por gracia, para sanar enfermos, a limpiar los leprosos, para levantar los muertos, para echar fuera demonios. Todo esto lo recibiste por gracia, también dalo de gracia. Compártelo, bendice a otros, ofrece lo que has recibido, porque has recibido poder de Dios, has recibido bendición de lo alto, has recibido algo que gente ha deseado tener y nunca lo tendrá. El evangelio empieza con los 12, pero recuerden que antes de los 12, Juan el Bautista también era predicador de la palabra, predicaba un bautismo de arrepentimiento y predicaba perdón de pecados. Decía Juan el Bautista que uno viene que es más poderoso que yo, que Él te va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista menguó para que Cristo crezca y Él pueda ser el representante del Evangelio. La Escritura dice que cuando Jesús terminó de dar las instrucciones a los 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Y al oír Juan, para oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, Juan el Bautista le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperemos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres es anunciado el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas es predicado. En la iglesia el cuerpo de Cristo empieza a crecer en un instante, en ver la gloria de Dios. La Escritura dice en Lucas capítulo 9 versículo 49, Juan el discípulo, no Juan el Bautista, Juan el discípulo le dijo: maestro, hemos visto aún que echan fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no siguen con nosotros. Jesús les dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Miramos que más discípulos se están levantando, no solamente de Juan Bautista, no solamente de Cristo, pero hay otros discípulos levantándose, teniendo la misma autoridad, el mismo poder, el mismo resultado, las mismas maravillas, lo mismo que Juan el Bautista está haciendo, ellos también lo están haciendo. Lo mismo que Cristo está haciendo,
envía a 35 grupos, 2 por 2 a toda la ciudad. Envía 35 grupos, empezando con los 12. Juan el Bautista obteniendo la revelación, otros levantándose y echando fuera demonios, y ahora Jesús, lo que lo están rodeando a él, son 70, y empieza a enviar a 35 grupos, 2 por 2, anunciar las virtudes de Dios. Predican la palabra, sanan los enfermos, son obedientes al llamado. Pero hay un detalle, que gente se está salvando, pero no todos quieren ser obreros. Gente se está salvando, pero no todos quieren ser un obrero. Y por segunda vez en la escritura, Jesús les dice en Lucas capítulo 10 versículo 2: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Gente siempre tendrá una excusa a no ser obrero de Dios. Todos tenemos el llamado de ir. Cada uno de nosotros tenemos el llamado de ir. En la palabra ir, go, aparece casi 1500 veces en la Biblia. Gente dice: no puedo porque no tengo título. No puedo ir porque tengo temor. No puedo ir porque no sé qué decir. No puedo ir porque tengo muchos problemas. No puedo ir porque hay gigantes en la tierra. No puedo ir porque hay demonios, hay malos espíritus, hay borrachos, drogadictos, homosexuales, hay pandilleros en la tierra. La escritura desafía a todo aquel que profesa ser la iglesia del Nuevo Testamento. Nos reta a nosotros como creyentes. Para la persona que dice: no tengo título, Juan 1:12 dice esto: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad ser llamados hijos de Dios. Amado hermano, usted quizás no tenga título académico, título profesional, pero tiene un título que vale la pena vivirlo como hijo y hija de Dios. Tengo temor, pero la palabra te dice que Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No sé qué decir. Lucas 12:12 dice que el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora qué es lo que debes que decir. Lo único que tienes que hacer es tomar el paso de fe, abandonarte las manos, y Dios mismo te pondrá palabra correcta en ese mismo instante. Tengo muchos problemas. Mateo 11:28 dice esto: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hay gigantes en la tierra, y esta parte es muy interesante, amado hermano, porque nosotros como cristianos hemos mal interpretado la palabra gigante como el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel, en el libro de Números capítulo 13, ellos miraban a los gigantes como muy grandes, como hijos de Anak, gigantes como matadores, gigantes que tenían 24 dedos en total en las manos, en los pies, gigante que desafiaba al pueblo, gigantes que ellos le tenían temor. Números capítulo 14 nos está hablando que todo aquel que fue cobarde, en tomar la tierra, murieron. Solamente Josué y Caleb vivieron. Números 14 versículo 9, Josué y Caleb empiezan a hablarle al pueblo, le dice esto: no seas rebeldes contra Jehová, no seas rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los vamos a comer como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No les teméis, amado hermano. Nosotros predicamos a Goliat, a los hijos de Anak, pero me atrevo a cambiar un poquito el término del gigante, porque también yo creo que hay gigantes espirituales, gigantes como Abraham, Isaac y Jacob, gigantes como Enoc, Elías y Eliseo, gigantes
conmigo, pero en realidad nosotros somos gigantes delante de la presencia de Dios. En el caso de los 70, Jesús les dijo: id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Como me gustaría tener tiempo para predicarles del tema lobos, pero se los dejo. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Esta era la excusa perfecta para decirle a Jesús: yo no voy a ir. Si me vas a mandar en medio de lobos, yo no voy de ninguna manera. Te sirvo de lejos, Jesús. Te sirvo a mi manera, Jesús. Te sirvo como yo quiera servirte, Jesús. En realidad, Jesús, no es para tanto, para servirte y enviarme en medio de lobos. Yo prefiero quedarme así como estoy. Quiero arrepentirme de mis pecados. Quiero congregarme en una iglesia. Quiero sentarme y escuchar la palabra y comer, pero que me mandes en medio de lobos, nunca voy allí. Entiende lo siguiente, amado hermano. Jesús dijo que en este mundo, en esta tierra, vamos a tener aflicciones, tribulación, pero Él dijo: pero ten buen ánimo, pero gózate, porque en la manera en que yo he vencido, vosotros también van a vencer. Te mando como oveja en medio de lobos. Vas a tener obstáculos en la vida. Gente te va a aborrecer. Mateo 2:22 dice esto: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amado hermano, es algo que el mundo siempre nos va a aborrecer, porque cargamos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Hay alguien que siempre te va a aborrecer por el nombre de Cristo. Gente no se molesta cuando mencionas Buda, cuando mencionas Allah, cuando mencionas el profeta Joseph Smith o el profeta Moroni, pero cuando empiezas a mencionar el nombre de Cristo, parece que la gente se levanta contra aquel nombre. ¿Por qué? Porque en el nombre de Cristo hay poder, hay perdón de pecados, hay restauración, hay vida eterna, hay acceso hacia el cielo, hay liberación, y la gente reconoce muy bien que puedes predicar cualquier nombre, cualquier religión, cualquier Dios, pero no te metas con esos aleluyas. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, el que es obrero, el que ha comprendido el propósito de la salvación, el que lleva la responsabilidad, aquel que está en medio de lobos, aquel que anda en valle de sombra de muerte, él levanta sus ojos reconociendo que Él es Jehová, Él es Dios, y Él tiene que vivir en su llamado. La escritura dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes de vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os va a aborrecer. Amado hermano, Pablo le dice a los romanos que acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también van a guardar la vuestra. Ese es en Juan 15, 18 al 20. Pablo le dice a los romanos en Romanos 8:36, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Los discípulos salen porque entienden que son ovejas del Señor, y deben que ser fuertes y deben que ser valientes, quizás con temor y temblor, pero salen simplemente en medio de lobos por la obediencia o el amor hacia
el Señor. La escritura dice en Lucas 10:17 que volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. No puedo meterme tan profundo en esta parte, pero quiero que entienda lo siguiente, que Jesús simplemente menciona a Satanás por dos razones muy importantes. Número uno, porque Satanás ya es derrotado. Le dice: yo vi a Satanás caer del cielo como rayo. Él ya está derrotado, por eso los demonios se sujetan en el nombre de Cristo. Pero algo muy importante, número dos, la razón que les menciona a Satanás, porque de allí es donde puede venir el orgullo y la vanidad de la persona. Satanás se empezó a ser orgulloso por su hermosura, por la gloria que cargaba y cómo él miraba y lo que hacía en el cielo. Y les dice: yo vi a Satanás caer del cielo, y ten cuidado, el hecho que el demonio se sujeta en mi nombre, ten cuidado que nunca estés lleno de orgullo, porque a ti también vas a caer como Satanás cayó. Pero Jesús les empieza a hablar y les dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocíjate porque tu nombre está escrito en los cielos, porque tu nombre está escrito en el libro del Cordero, en el libro de la vida. Ese debe de ser nuestro mayor anhelo, nuestro mayor gozo, que nuestro nombre está escrito allí. Imagínate por un momento, amado hermano, que el nombre Jamie Lozano está escrito allí, la hermana Adela, su nombre está escrito allí, y puedo empezar a mencionar nombres. Amado hermano, yo creo solamente en mi pensar, yo creo que está escrito en rojo, porque hemos sido lavados con la sangre del Cordero, y de allí nadie nos va a quitar el nombre, porque Jesús nos ha salvado. Hermanos, la Biblia no está compuesta con historias inventadas. Escúchame. La Biblia no está compuesta con historias inventadas, falsas. La Biblia es real, y la Biblia es para nosotros en este tiempo en que vivimos. La iglesia del Nuevo Testamento se movía en poder, se movía en autoridad, se movía con una unción gloriosa. Esa promesa, amado hermano, es para nosotros también. La Biblia no es de mentiritas, la Biblia es real, es palabra de Dios. Por eso Josué y Caleb le dijeron al pueblo de Israel: hey, nosotros lo vamos a comer como pan. ¿Por qué? Porque el pan de vida, yo me como la palabra, y esa es la palabra que me da fuerza para derrotar a cualquier espíritu, a cualquier gigante que se ponga en nuestro lado. Hechos 19:11 dice esto, que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios puede hacer milagros extraordinarios por las manos de la iglesia? Dice: de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían solamente por un pedazo de garra, por la unción, el poder que él cargaba sobre él, que era tan penetrante, amado hermano. Si él se quitaba la camisa, esa camisa ya cargaba la unción, amado hermano. La unción que está sobre su vida, o que debe que estar sobre nuestra vida, debe que ser tan contagiosa que la persona que está a su lado, esa persona debe que sentir una presencia divina alrededor de su ser, porque el Señor está con nosotros, amado hermano. Hechos capítulo 5 versículo 12 dice esto: y por la mano de los apóstoles
señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes. Amado hermano, una iglesia unida nunca será vencida. Una iglesia unida, por eso tuvieron tanto éxito, unánimes con Él, con la visión, con el llamado, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a la mies, unánimes con Él y unánimes con todos los que los rodeaban, en este caso en el pórtico de Salomón. El versículo 14: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas, a lechos, que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amado hermano, usted y yo también cargamos el espíritu que Pedro cargó, el espíritu todopoderoso, el Espíritu Santo, la presencia divina de Dios. Y cuando la iglesia reconoce que hay un espíritu poderoso habitando en nuestro ser, las ciudades vecinas van a oír que aquí se alaba a un Cristo de poder, donde los muertos se levantan, los enfermos son sanos, matrimonios son restaurados, porque se predica a un Cristo de poder. Pero en realidad lo crees, amado hermano, en realidad lo crees. Escúchame por un momento, en un momento termino. La iglesia crecía porque es una iglesia que se atrevió a creer en Jesucristo, se atrevió a hablar de Él. Cuando una iglesia se queda callada, las bancas se quedan vacías. Cuando una iglesia se queda callada, las bancas se mantienen vacías. El hombre más sabio de la tierra, ¿cómo me gustaría empezar otro mensaje por completo en Proverbios 11:13? ¿Cómo me gustaría predicarles otro mensaje completamente diferente? Pero entiendo que tengo que terminar. Pero escúchame, amado hermano, el hombre más sabio de la tierra, que Dios le dijo a él: pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar a ti. Si el Señor le dijera a usted hoy: pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar a ti, este joven Salomón pidió simplemente por sabiduría para poder dirigir al pueblo. Y el Señor dijo: en tanto que no me pediste riquezas, salud, no me perdiste la vida de tus enemigos. Amado hermano, el Señor derramó tanta sabiduría sobre él que la palabra de Dios dice que otros reyes y la reina Sheba empezó a escuchar de la sabiduría y el entendimiento, los misterios que el hombre no comprende. Vinieron a buscarlo para poder platicar con él, como él es que dirigía a todo el pueblo, los animales, el templo, como es que lo construyó de oro. Aún la palabra dice que los clavos eran de oro. ¿Qué entendimiento de este varón? Podía pedir de cualquier cosa. Pero cuando Salomón ya llega, que yo creo a su final de su vida, y comprendiendo que la vida es vana, las vanidades de las vanidades, comprendió que nosotros vivimos como miserables aparte de Dios. Porque Salomón comprendió una cosa: él entendió que él debería que servir a Jehová, al Dios de su padre David. Pero él hizo algo que es tan profundo, que dice la escritura que él tomó la hija de Faraón, y cuando él tomó la hija de Faraón, él no permitió que ella entrara en el templo, porque dijo: porque esta casa es de Jehová, esta casa es santa. Significa
él tuvo 1000 mujeres y su fracaso empezó simplemente por desobedecer a Dios. Y cuando yo creo que cuando él ya está a las últimas horas de su vida y él empieza a escribe con un quebrantamiento en su ser, entendiendo de todo su fracaso, tantas veces que él le falló a Dios, y como Dios es un Dios perdonador, y como él ahora decide servirlo a él. Y Proverbios nos dice que el fruto del justo es el árbol de la vida, y el que gana almas es sabio. El fruto del justo es el árbol de la vida, y el que gana almas es sabio. Agárrate del asiento, en unos momentos termino, pero cómo me gustaría predicarles de esto, porque el fruto del justo es el árbol de la vida. Todo creyente es llamado a dar fruto. Todo creyente, amado hermano, todo creyente es llamado a dar fruto. Juan capítulo 15 dice esto, que todo pámpano, todo creyente, todo pámpano que no da fruto es cortado. Y cuando es cortado, ese creyente se seca. Luego es echado al infierno y empieza a arder. Hablando del creyente que debe que ser obrero, que debe que dar fruto en su vida. Hermanos, nosotros o nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Juan 10:28 dice esto: yo les doy vida eterna y no permanecerán jamás. Nadie los arrebatará de mi mano. Ustedes tienen vida eterna y deben que dar fruto. Apocalipsis 22 del 1 al 5 se los va a leer como una matralleta, como una bala ahorita, porque quiero que entiendas algo, amado hermano, que después Dios me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que sale del trono de Dios y del trono del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. El fruto del justo es el árbol de la vida. Y Juan el revelador está obteniendo una visión, una revelación del árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos nosotros les serviremos, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, ni de lámpara, ni luz del sol, porque la gloria del Señor va a iluminar nuestro ser, amado hermano, va a resplandecer. Este es el fruto del justo, el árbol de la vida. Pero todo creyente, la Escritura dice que debe que ser sanidad para las naciones. Ese árbol, yo tengo un fruto, que ese fruto no es para que yo me lo coma, yo me lo coma. Ese fruto es para que alguien más pruebe de ese fruto, para que alguien más se coma ese fruto. Cuando usted ha mirado un árbol comerse su propio fruto, cuando ha mirado un árbol de naranja que se está comiendo la propia naranja, no. Pero llega el tiempo, amado hermano, según Juan capítulo 5, que cuando ese árbol tiene fruto, porque ya tiene tantos años en iglesia, ha escuchado tantos mensajes, tantas predicaciones, ha dicho de tantas maneras, que llega el tiempo que ese árbol que tiene tanto fruto, ¿qué pasa cuando un árbol tiene mucho fruto y ya está demasiado maduro? ¿Qué pasa? Se empieza a caer.
ahora está seco. El don, el poder, la autoridad, la unción, todo lo que Dios te ha dado durante los años del ministerio, el hecho que te has quedado sentado, ahora el fruto simplemente está ahí, secándose, gusanos comiéndolos, las aves del cielo vinando, picando ese fruto, y nunca diste a alguien que coma de ese fruto. No es justo que nosotros tengamos tan grande bendición y no compartirla con otros. El que gana almas es sabio. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte a un alma y cubrirá multitudes de pecados. Pero la escritura también dice que el amor cubrirá multitudes de pecados. Amado hermano, ¿tienes amor por una alma perdida? ¿Tienes suficiente amor para hablarles de Cristo? Cuando rescatamos a alguien de la muerte, que es la segunda muerte, literalmente la escritura está hablando o refiriéndose que nos salva del infierno. Le arrebatamos una alma, otra alma a Satanás. El libro dice que tomar todo predicador y llevarlos al infierno. Amado hermano, quiero que entiendas esto. Estábamos en una junta el otro día de evangelismo y estamos hablando de la comunidad, y me gustó mucho lo que dijo nuestra hermana Patti Reyes, porque dice que estaba leyendo un libro y que ese libro estaba diciendo que el autor, que cómo tomar a todos los predicadores de la tierra y llevarlos al infierno para que ellos miren cómo la gente está sufriendo allá adentro. Y yo quiero agregar que a mí no solamente me gustaría llevar a todo predicador, pero a todo aquel que profesa ser hijo y hija de Dios. Como me gustaría llevar a toda la iglesia y que nosotros nos quedemos por arriba y simplemente mirar para abajo, y que puedas ver que almas están ardiendo, gusanos pasando, están crujiendo sus dientes para ver si la iglesia puede tener un poquito de compasión, de amor, para cubrir multitudes de pecados. Escúchame por un momento, amado hermano. Se dice que la China ahorita está experimentando un avivamiento de almas. La nación, el país más perdido del mundo, porque están llorando, están orando, están gimiendo, están clamando a Dios para que las almas no se pierdan y no vayan al infierno. ¿Cuándo es la última vez que has llorado por una alma perdida? Jesús les pinta a los discípulos un retrato de una gran cosecha. Dice: he aquí os digo, alza vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. En mis propias palabras, Jesús les decía: el clima es ideal, el sol está brillando, ya ha llovido suficiente, la cantidad perfecta, la tierra está fértil para la cosecha. Westminster, Orange County, la tierra está fértil. Hemos orado, hemos ayunado. Es tiempo de poner nuestra oración en práctica y arrebatarle las almas a Satanás. Amado hermano, estará lista la iglesia al nuevo amanecer a tomar la cosecha más grande que ha visto. Con esto termino. Déjame decirte esto, amado hermano. Cuando yo era niño, cuando estaba en elementary, estaba en el primer grado, me acuerdo que había muchos bullies, peleoneros, que siempre le pegaban a las niñas más pequeñas. Nosotros en aquel tiempo les llamábamos a baby Hueys, un joven de pequeña edad pero que está muy grande, muy gordo. Le llamábamos nosotros baby Hueys. Pero estos baby Hueys, ¿cómo le pegaban a las niñas y a los niños más pequeños?
le robaban su dinero del lonche, estaban caminando en aquel tiempo, no sé si ya, porque mis hijos no están pequeños, llevaban una lonchera, a little lunch pail, y caminaban con ellos, y luego venían los bullies y se las pegaban de las manos, y como yo me enojaba. Y me acuerdo en varias ocasiones que me paré delante de esos baby Hueys. Estaba pequeño en el primer grado y me paraba delante de ellos, y me acuerdo lo único que yo podía hacer era cerrar mis ojos y pegarle donde caiga, porque no me gustaba que estos bullies le pegaran a las niñas más pequeñas, que le pegaran a los niños más pequeños. Y yo le decía, ponte con uno de tu tamaño, y yo me pensaba pelear con ellos, amado hermano. Pero ¿por qué les digo esto? Porque en ese tiempo yo estaba dispuesto a levantarme y a pelear por lo que era justo y correcto. Y yo te digo que hay muchos espíritus, muchos bullies abusando de gente de nuestra comunidad, pero habrá una iglesia que esté dispuesta a pelear por ella, a levantarse y pararse delante del diablo y decirle: no le vas a robar la felicidad, no le vas a quitar el gozo, no le vas a quitar lo que Dios me ha dado, porque hay un guerrero, hay un gigante dentro de mí, y su nombre es Jesucristo. Incline su rostro. Oh Señor, oh Señor, habrá una iglesia, Señor, en esta tarde. Habrá una iglesia, Señor. Padre, te hemos adorado por años, te hemos conocido por años. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. En esta tarde el Señor te quiere llevar de creyente, de miembro de iglesia, a obrero. Eres llamado a ser obrero. Eres llamado a dar fruto. Y en el Espíritu puedo ver que el fruto de muchos de ustedes está en el suelo. Se ha secado por años y ha sido pisoteado. Ya tienes tanto tiempo que ese fruto debería quedar otro fruto, y ese fruto debería quedar otro fruto, porque el Señor te salvó con un propósito. ¿Qué excusa tienes en esta tarde de por qué no? ¿Qué excusa viene por tu mente de por qué no? Hay tantas excusas que podemos poner al Señor. Por eso Jesús le dijo: rogad, oren, que el Señor de la mies envíe obreros a su mies. Pero no es tanto en decir enviado a Él. En esta tarde el Señor te dice: envíame a mí, envíame a mí. Padre, eres poderoso, Señor. Habrá una iglesia que esté dispuesta a levantarse y a pelear, aunque el gigante esté muy grande, aunque aquel tenga más experiencia, aunque aquel sientas que te puede derrotar. Jesús está con nosotros, amado hermano, y nos ha dado poder para hollar y pisotear las escorpiones, lo que está sobre esta tierra. Amado hermano, podrás tener compasión por las almas.
Señor, si me puedes usar a mí, así como estoy, así con tantas cosas que he arrastrado por años, me puedes usar a mí. Aquí estoy. Si has visto algo en mí que vale la pena usar, entonces aquí estoy. Habrá alguien así de esta tarde que diga: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor.
y el 90% de la iglesia respondería al llamado. En esta tarde vamos a hacer algo bien especial que Jesús hizo con sus discípulos. Y dice que cada vez que lo hacemos, anunciamos la muerte de Él. Pero no solamente la muerte, anunciamos su venida también. Hermanos, el Señor tiene algo especial para cada uno de nosotros. Pero en esta tarde, ¿quién puede participar de la Santa Cena? Si usted se ha arrepentido de sus pecados, ha renunciado la maldad, está viviendo para Cristo, el Señor le abre la mesa a usted. Pero usted como creyente, si usted tiene división en su corazón contra su prójimo, si no tiene paz en su corazón, si usted no puede perdonar aunque usted no tenga la culpa, yo le diría en esta noche como ministro del Evangelio que no participe de la mesa. O le pediría lo siguiente: que en este momento, amado hermano, haga la paz con el Señor y vaya y encuentre al hermano, la hermana, a su familiar, a su vecino, y vaya y pida perdón aunque usted no haya hecho nada. Cada vez que usted participa de la Santa Cena, estamos anunciando la muerte de Cristo, estamos anunciando su venida. Pero Pablo le habló fuerte a la iglesia de Corintios y le dijo: de manera que el que coma el pan o beba la agua, la copa del Señor indignamente, teniendo todo esto en tu corazón, viviendo en pecado, maltratando a tu esposa, a tus hijos, causando división dentro de la iglesia, si participas de ella indignamente, serás culpable del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. Y Pablo le dice a la iglesia: por tanto, examínate cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio para sí. Amado hermano, nosotros como cristianos no participamos de la Santa Cena religiosamente, solamente para tomarla y para estar bien. No, lo que importa es que su vida esté bien delante del Señor. Pero no solamente delante del Señor, aunque su vida esté en paz con los hombres. Pablo le dijo: por esta razón, porque la toman indignamente, porque son culpables del cuerpo y la sangre de Cristo, porque no se están examinando, porque no tienen discernimiento, no lo están tomando correctamente, que muchos están débiles. Estás débil espiritualmente y nunca vas a salir de esa debilidad hasta que mejores tu vida espiritual. Muchos están enfermos espiritualmente. Estás paralizado y no puedes ver lo que el Señor quiere hacer en la vida de tu hogar, en la vida propia. Luego Pablo le dice: y muchos duermen, muchos están muertos espiritualmente. Hermano, en esta tarde, examínese. Les voy a dar unos momentos. Examínese. Hermanos, vamos a orar por los alimentos. Por favor, incline su rostro. Padre Celestial, en esta hora venimos confiadamente en ti, suplicándote, Señor, que perdones todos nuestros pecados, que nos limpies de nuestra mente, de nuestro corazón, para que seamos dignos, Señor, de participar en esta Santa Cena. Pero también, Señor, te damos gracias por esa sangre que derramaste en la cruz para el perdón de nuestros pecados, por tu cuerpo, Señor, que fue molido para el perdón de nuestros pecados, Señor. Por todo lo que hiciste en la cruz, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu
misericordia por nosotros, Señor. También, Señor, te pedimos que extiendas tu mano de poder, Señor, y que bendigas estos elementos que representa el vino, tu sangre, Señor, y el pan representa tu cuerpo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este mismo espíritu, hermanos, pongamos nuestro corazón en Dios, Señor. Gracias, Padre bendito, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Te pido, Señor Todopoderoso, que limpies nuestro corazón, Señor. Que pongas, Señor, un corazón limpio, Señor, que sea de tu agrado, Señor. Padre, en tus manos estamos, Señor, Padre Todopoderoso, Señor. Porque eso eres, Señor, el Todopoderoso, el Gran Shaddai, Señor. Bendito seas, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu sangre que derramaste por nuestras vidas, Señor, por nuestros pecados, Señor. Bendito seas, Padre. Bendito, Señor. Bendito, bendito seas. Ahora, Señor, te pido, Señor, que bendigas toda esta congregación, Señor. Son tus ovejas, Padre. Son tuyas, Señor. Bendice, Señor, a cada una, Señor. Que este rebaño tuyo, Señor, esté unido siempre, Señor, para levantar tu iglesia, Padre. Ayúdanos, Señor, Padre, a que eso sea así, Señor. En tus manos pongo a cada uno, Señor, de los que estamos aquí, Señor bendito. A cada uno, Padre. Límpianos, Señor, y haznos dignos, Señor, de participar en esta Santa Cena. Bendito sea, Señor, y yo pongo en tus manos esta congregación, Señor, del nuevo amanecer, Señor. Bendito sea, Señor, en tus manos nos ponemos, Señor, y trabaja en nosotros, Señor, si tenemos algún pecado o algo mal en nuestro corazón, Señor. Bendito sea, Señor, y te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. En tus manos estamos, Señor. Hermano, adora al Señor por un momento. Por favor, recuerde, no participamos nosotros de la Santa Cena religiosamente. Si usted no está viviendo para el Señor y usted va a salir de aquí y va a vivir en lo mismo que ha hecho, por favor, no participe de la Santa Cena. Si usted participa de la Santa Cena es porque le está diciendo al Señor: aquí estoy. Quiero servirte por el resto de mi vida. Pero no solamente es con palabras, amado hermano, es con hechos. No se deje arrastrar por las mentiras del diablo. Que Cristo vino a dar libertad a los cautivos. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Hay libertad para usted esta tarde, para que renuncie a la maldad, el pecado, la vida pecaminosa. Hay libertad, amado hermano, para que usted vaya y pida perdón. Hay libertad para que usted tenga discernimiento. Hay libertad para que usted se examine a sí mismo. Hay libertad para que en la única prioridad de su vida es agradarlo a Él. Le voy a invitar a todos que se pongan de pie por un momento, pero no pasen.